Si existe un aspecto llamativo de la saga de Star Wars, son los fabulosos y misteriosos poderes de la fuerza que varios de sus personajes exhiben. En este vídeo vamos a enumerar y conocer los distintos poderes que forman parte del misterio de la fuerza. La fuerza, ese campo de energía misterioso que forma parte de todos los seres vivos y los conecta entre ellos. Es un gran misterio solo estudiado con profundidad por un porcentaje muy pequeño de los habitantes de la galaxia y cuyo estudio y observación da lugar a manifestaciones de poderes fantásticos. Si quieres profundizar más en el misterio de la fuerza, te recomiendo que veas el vídeo acerca de la misma, ya que profundiza en el origen y naturaleza de la fuerza, su lado luminoso y oscuro, y la fuerza viva y la fuerza cósmica. Y es que esta dualidad es un aspecto esencial para entender los poderes de la fuerza, ya que gracias a ella se puede abrir el camino a misterios tan buscados como la inmortalidad. Pero antes de irnos a estados tan elevados, vamos a explorar un poco cuáles son las habilidades y poderes de los usuarios de la fuerza y cómo logran desarrollarlas mediante el estudio o dominio de la misma. Y es que por supuesto, como parte de las distintas interpretaciones de la fuerza, existen poderes asociados al lado oscuro o al lado luminoso o entre ambos caminos. Hay que entender que el uso de las habilidades de la fuerza no está reservado únicamente para los caballeros Jedi, quienes se definen como practicantes y caminantes del sendero luminoso de la fuerza, y por tanto servidores de su voluntad y defensores de la paz. Los Sith, por su lado, como escisión originalmente de la Orden Jedi, comparten muchos de los aspectos y preceptos del conocimiento de la fuerza con ellos, pero se van al espectro opuesto, que es la causa de su rivalidad. Son usuarios absolutos del lado oscuro de la fuerza. En lugar de ser parte de la fuerza y servirla, creen en dominarla y retorcerla a sus designios. Su uso de la misma se ve acompañado por el conocimiento de la antigua alquimia y hechicería de los Sith originales. Las Hermanas de la Noche la llaman magia y usan el aspecto oscuro que extraen de su mundo de Dathomir de formas muy diferentes mediante la hechicería y rituales. Como podemos ver, cada cultura u orden tiene maneras diferentes de interpretar la fuerza y por tanto da lugar a poderes o manifestaciones diferentes. Pero es que además hay que recordar que la fuerza reside en todos los seres vivos y todos los seres inteligentes podían ser entrenados en el uso de sus habilidades con mayor o menor éxito. No existe a priori un impedimento o requisito para conectar con la fuerza y manifestar sus poderes. Como cualquier disciplina artística, física, científica, deportiva, se puede nacer con un talento innato para ello o no, pero es a través del estudio, práctica y entrenamiento como se logra avanzar y alcanzar determinado grado de maestría en cualquiera de ellas, y esto es igual con la fuerza. ¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso. Los Jedi buscan usuarios con un recuento de midichlorianos excepcionalmente alto para engrosar sus filas con personas con altas capacidades. Lo mismo hacían los Sith, pero eso no excluye que el resto de civiles ordinarios no pudieran desarrollar habilidades reservadas para los Jedi. Una cosa importante que hay que entender, como decía antes, es que todas estas habilidades requieren de gran entrenamiento y estudio para controlarlas y utilizarlas con efectividad. Existen dos aspectos de la fuerza que definen sus poderes, y estos son las tres grandes categorías de los poderes en sí mismos, y por otro lado está la naturaleza del usuario que los esgrime. Las tres grandes categorías de los poderes son las diferentes ramas del uso de las habilidades de la fuerza: controlar, sentir y alterar. Cada usuario o adepto tenía mayor o menor facilidad en alguno de estos tres pilares que en los otros, y estos se ramificaban a su vez en otros poderes. Lo primero que solían aprender los iniciados Jedi, por ejemplo, era el control sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre su persona y sus capacidades. Mediante el control se abrían a la fuerza y podían acceder a poderes que les permitían potenciar su concentración en la misma o mejorar su fuerza, reflejos o capacidad de curación. Los Jedi relacionados dividían los poderes bajo la categoría de control en tres: Tutaminis, que es la familia de poderes relacionados con la absorción o desvío de energía; Curato Salva, que es la familia de poderes relacionados con la curación; o Altus Sopor, que es la familia de poderes relacionados con la concentración en la fuerza. En la rama de sentir hablamos de las capacidades de percepción y sensoriales mejoradas, la habilidad de sentir la fuerza, escucharla, sentir sus perturbaciones o sus alteraciones. Sentir abre al individuo a habilidades que permiten detectar presencias o esconderse en la fuerza, que se heredan de la técnica o familia de técnicas pertenecientes al ya mencionado Altus Sopor de controlar. Sentir a su vez se ramifica en cuatro familias de poderes: Prima Vitae, que es la familia de poderes relacionados con la detección de otros seres, un poder que además se relacionaba fuertemente con las díadas de la fuerza; Tactus Otium, que permite leer la fuerza alrededor de los individuos, lugares u objetos; Tai Vodrax, que son los poderes relacionados con la lectura de la fuerza y el tiempo, como la psicometría; y los poderes relacionados con la telepatía. Alterar es la disciplina que permite emplear la fuerza en el entorno del individuo y modificarlo, ya sea sobre su ambiente, sobre personas u objetos. Es lo que permite levantar piedras, disparar rayos o estrangular a distancia. Se divide generalmente en tres grandes familias: telequinesis, que permite la manipulación de objetos o individuos sin interacción física; alterar mentes, que incluye los famosos trucos mentales; o alterar el entorno. Estas tres grandes categorías no son exclusivas, hay poderes naturales de uno solo de ellos, mientras que ciertas habilidades
habilidades requieren el uso, conocimiento y entrenamiento en las tres. Hay que ver, menudo lío. Pero todo eso no implica que existan ciertos poderes a los que se pudiera acceder de forma innata o inconsciente, sin necesidad de estudio o entrenamiento. Estas manifestaciones podían ser involuntarias o reacciones ante situaciones de estrés, como podían ser reflejos increíblemente rápidos o una capacidad de reacción más alta de lo normal, como demostraría Anakin siendo capaz de pilotar vainas de carreras ya desde la infancia, o cierto nivel de precognición, que es el poder de ver el futuro antes de que ocurra. Las conocidas como visiones de la fuerza podían tener lugar de forma inconsciente, incluso para individuos entrenados, y debían ser interpretadas con cautela. Anakin, te estoy mirando a ti. La psicometría era la habilidad que permitía percibir eventos ya acontecidos en forma de visiones, sonidos, etc., y que con frecuencia asaltaba de forma natural a los individuos que la manifestaban, y que con entrenamiento podía ser controlada hasta cierto punto, como hemos visto hacer a Quinlan Vos, a Cal Kestis o a Bernestra Ro. Relativo al espectro o naturaleza del individuo que invoca los poderes, se pueden comprender otros tres grandes pilares: los poderes del lado luminoso, los poderes del lado oscuro y los poderes neutrales. No hay mucho que explicar aquí. Los poderes del lado luminoso son los que surgen cuando un individuo conecta con la fuerza y la manifiesta mediante el uso altruista y desinteresado de la misma, y que requieren una concentración en la fuerza igualmente altruista y desinteresada, para ayudar o defender a otros o perseguir objetivos moralmente nobles. Los poderes del lado oscuro son, por oposición, los que el individuo manifiesta al intentar retorcer y doblegar la fuerza a su voluntad desde sus pasiones o de forma visceral, desde la ira o el miedo, buscando objetivo de destrucción, muerte, venganza, etc. Mientras que los poderes neutrales son aquellos que no se significan por un lado ni por el otro. Poderes ambiguos que podían ser usados por cualquier practicante de cualquier método, luminoso u oscuro, o por aquellos que ni siquiera caminen ninguno de esos senderos y que nacen del uso natural de la fuerza sin mayor intención positiva o negativa. Y uno o varios de ellos eran los que solían aparecer de forma inconsciente o natural en un individuo y que revelaban una fortaleza en la fuerza inusual. Dentro del amplio rango de habilidades neutrales se encontraban, por supuesto, los ya mencionados reflejos mejorados, precognición o psicometría, pero también incluyen uno de los más conocidos, como la telequinesis, es decir, la capacidad de desplazar y manipular objetos en la distancia, y que podía llevar a otro poder, que es el estasis, la capacidad de ralentizar o detener un objeto. Es uno de los más básicos y más útiles poderes que los usuarios de la fuerza empleaban en su beneficio o en el de otros o contra otros. Otros poderes neutrales permitían emplear la fuerza para aumentar la propia capacidad atlética del individuo, alcanzando mayor velocidad al correr, grandes saltos, mayor coordinación o acrobacias de lo que serían capaces de forma natural, habilidades muy útiles para el combate y el control del duelo del sable de luz. Existían también varios poderes mentales dentro del espectro neutro, muchos de los cuales residían en la capacidad de percepción del individuo. Estos usuarios podían percibir los sentimientos de otro ser, el futuro, las perturbaciones en la fuerza provocadas por ciertos eventos, posibles peligros. Esta especie de sentido arácnido galáctico podía entrenarse hasta incluso detectar la distancia o ubicación de otras personas que los separan. Otros usuarios de la fuerza podían leer con mayor o menor facilidad las mentes o pensamientos de terceras personas, la llamada sonda mental. También podían alterar las mentes para tranquilizar, dormir o sedar sus objetivos. El Maestro Sol era excepcionalmente hábil en esto. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't wanna sell you death sticks. El famoso truco mental que se utilizaba para influir y alterar los pensamientos y por tanto acciones de otro individuo o miembros de una especie con una menor fortaleza mental. Que se considere un poder neutro es algo que pongo en tela de juicio. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Algunos usuarios podían entrenarse para resistir el truco o la sonda mental, mientras que los Hutt o los Toydarianos poseían una resistencia neural natural a los mismos. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that? I'm a Toydarian. My trick's gonna work on me. Only money. Por supuesto, era inevitable que los distintos grupos de usuarios de la fuerza chocasen unos contra otros por dominarse o defenderse. La naturaleza de las guerras y enfrentamientos entre Jedi y Sith y otros usuarios de la fuerza daba lugar al entrenamiento y preparación contra estos mismos poderes, individuos capaces de ser más resistentes al daño físico y mental. En el espectro más alto de poderes neutrales existían habilidades muy difíciles de alcanzar y comprender, solo disponibles a determinados individuos o conocimientos ocultos, como la capacidad de teletransportarse físicamente, como vimos hacer a algunas hermanas de la noche, la capacidad de alterar la meteorología, como vimos hacer a Yoda o al Bendu, o incluso de tener la energía de un sable de luz con la mano, como vimos hacer al padre Mortis. Solo personas excepcionales eran capaces de dominar los poderes de la familia Tutaminis, que permitían absorber o detener la energía de los sables de luz o del fuego blaster. Por ejemplo, había usuarios que podían producir escudos o barreras de la fuerza, muros invisibles que servían como obstáculos contra materia física y contra otros poderes. Muchos Jedi y otros usuarios de la fuerza, especialmente entrenados, eran capaces
capaces de contrarrestar poderes concretos de otros enemigos, como vimos hacer a Yoda desviando o absorbiendo los rayos de la fuerza. Entrando en los poderes del lado luminoso nos encontramos habilidades más específicas y centradas sobre todo en la defensa o el engaño. Por ejemplo, los poderes de la familia Curato Salva, como la curación, una habilidad muy especial capaz de sanar heridas, eliminar venenos y gran cantidad de males, mediante la transferencia de la propia fuerza vital del sanador. Este podría recuperar la esencia vital donada tras un tiempo de recuperación o meditación, como hemos visto hacer a Grogu o a Rey. También podían emplearlas para acelerar la curación de sus propias heridas o ajenas. La conexión con los animales y seres de todo tipo era un recurso para aquellos capaces de conectar con las mentes de dichas criaturas, que permitía calmarlos o domesticarlos. Se requería una capacidad y sensibilidad muy especial de empatía para ello, algo no accesible para cualquiera, y esto era un arte muy bien dominado y que le venía de manera natural a Ezra Bridger. Existía una versión oscura de este poder que permitió a los Sith someter bestias para el combate o para experimentar con ellas. El arte del engaño era algo muy empleado por usuarios del lado luminoso, usando de forma sutil o más disruptiva la fuerza para crear confusión como medida disuasoria o para desviar a sus rivales. Existía una enorme variedad de ilusiones sensoriales, muchas veces auditivas. Esto requería gran esfuerzo y concentración. Se sabe de Jedi capaces de nublar las mentes de grandes multitudes. La meditación de combate era otro paso mucho más avanzado que permitía conectar mentes y transmitir ciertos pensamientos, imágenes, sensaciones para coordinar diversas unidades en una batalla, habilidad compleja que requería conocimiento de las tres grandes ramas de controlar, sentir y alterar y que dominaban Jedis como Bastila Shan, Avar Kriss o Jorus Sabaoth. Otro paso mucho más avanzado en este poder es la proyección de la fuerza, una habilidad que permitía crear una ilusión más o menos realista en las mentes de otros, creyendo que están viendo, oyendo y percibiendo a otra persona. Esta habilidad requería la maestría de las tres grandes ramas de controlar, sentir y alterar, y su efectividad dependería de la capacidad del usuario de la fuerza que la invocase, cuyo ejemplo más extremo tenemos en Luke Skywalker, quien pudo proyectar una imagen altamente realista de sí mismo a enormes años luz de distancia entre planetas ante decenas de personas. Ejercer estos poderes a tales niveles podía conllevar un coste fatal para el usuario de la fuerza, y es que el sacrificio en favor de otros era una práctica vista en repetidas ocasiones entre los practicantes de la luz. En el raro caso de producirse una díada en la fuerza, los poderes podían llegar a tener efectos más potentes, como el poder de curación, capaz de incluso resucitar a una de las dos partes pero a costa de la vida del sanador. Y por supuesto está la gran joya accesible únicamente a aquellos que caminan el sendero de la luz y la envidia cochina de los seguidores de la oscuridad, la inmortalidad, o mejor dicho, el poder de trascender en la fuerza cósmica tras la muerte. Era una habilidad conocida por muy pocos cultos que requería un entrenamiento muy concreto y una sabiduría del equilibrio de la fuerza ya mencionado muy elevada. El resultado era poder mantener la conciencia del individuo en el más allá de la fuerza, un lugar en la fuerza donde la persona, dependiendo de su maestría y conocimiento en esta habilidad, viviría presente, pasado y futuro y podría mantener cierto control sobre su esencia. El resultado visible era la materialización de su esencia consciente en el mundo físico de una forma u otra, siendo capaz de interactuar con individuos vivos desde la fuerza cósmica mediante su unión con la fuerza viva. Esto lo podían conseguir haciendo oír su voz o tomando formas físicas apareciendo en cualquier lugar de la galaxia y siendo además capaces de interactuar con su entorno. Este era un camino para el cual los seguidores del lado oscuro tenían las puertas cerradas. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. En el lado oscuro, los poderes de la fuerza son bastante variopintos, por decirlo de alguna manera. La naturaleza del poder del lado oscuro era tentadora y sus más avanzados estudiantes y practicantes tenían la capacidad de alcanzar un gran poder de forma rápida, terrible y con resultados devastadores, incluso para el propio individuo. Entregados al fuego de la ira, el odio y la frustración ante sus temores, traumas o complejos, los usaban como un combustible altamente inflamable que les permitía concentrarse en esos aspectos y desarrollarlos en habilidades difíciles de alcanzar y de controlar para los usuarios opuestos. Estos usuarios podían exprimir al límite otros poderes no alineados para darse mayor fuerza, velocidad y agresividad en sus ataques, la llamada ira enfocada, que aumentaba la potencia de dichos ataques a la vez que reducía el impacto del daño recibido. La corrupción de otros poderes neutrales se veía comúnmente en el estrangulamiento de la fuerza, que es una variante perversa de telequinesis mediante la cual el usuario podía agarrar con la fuerza el cuello o la tráquea de su víctima para estrangularlos o partirles el cuello a distancia. Es una táctica terrible cuya víctima sucumbe a un pánico atroz ante un ataque desconocido y empleado muchas veces para interrogar a las víctimas, neutralizarlas o asesinarlas. Por supuesto, la manipulación mental como la sonda o el truco se llevaba a extremos perversos para obtener la información que querían e incluso alterando la mente de sus víctimas, borrando su memoria o implantando recuerdos falsos o creando personalidades diferentes, como vimos hacer al Alto Consejo Jedi durante la Guerra Civil Jedi. Está muy mal, muy mal. El lado oscuro era la fuente de la magia tanto de los Sith como de las Hermanas de la Noche. Esta manipulación arcana y poco conocida de la fuerza solía manifestarse en formas de llamas azules en el caso de los Sith o verdes para las
las brujas de Dathomir, y daba lugar a habilidades complejas que podían verse también en la variante de engaños o defensa, como la invisibilidad, levitación o la sorprendente habilidad de las Hermanas de la Noche para teletransportarse. Pero una de las habilidades más poderosas y que demostraban el dominio del usuario oscuro sobre la fuerza era sin duda el rayo de la fuerza. El tipo que conseguía dominar este poder era capaz de emitir directamente energía pura de la fuerza en forma de rayos eléctricos que emanaban de sus manos. Estas manifestaciones de poder e ira concentrados causaban un terrible dolor y provocaban daños permanentes, dolorosas secuelas y la muerte. Incluso el propio usuario oscuro no era inmune al daño del rayo de la fuerza. Era sin duda la habilidad preferida de Darth Sidious, que transmitió a su aprendiz Tyrannus. Darth Vader, debido a sus miembros cibernéticos, no fue jamás capaz de desarrollarla. Pero los practicantes oscuros no cejaron en su obsesión por el poder y se desarrollaron otras habilidades perversas y antinaturales extremas. En el caso de las Hermanas de la Noche, estas eran capaces de transmutar individuos e incluso de reanimar durante un tiempo a los muertos en forma de zombies. En una corrupción total de la curación, algunos usuarios podían robar la vitalidad de otros para sanarse a ellos mismos de forma vampírica. Y en el altar de los grandes poderes y conocimientos oscuros encontramos igualmente el camino de la inmortalidad, más o menos. El miedo a la muerte y el gran ego que solían tener estos practicantes les obsesionaba en muchas ocasiones, llevándoles a alcanzar grandes extremos en la persecución de la inmortalidad mediante la manipulación y corrupción de la fuerza. Se dice que el misterioso Sith Darth Plagueis tenía tal conocimiento de la fuerza y de su lado oscuro que en su experimentación y manipulación de los midichlorianos era capaz de crear vida de forma artificial. Y no solo eso, sino que podía prevenir a otros de la muerte. Su aprendiz Sidious empleó este conocimiento y sus propios experimentos para recrear midichlorianos en cuerpos clonados y por tanto de crear forma de vida artificial y sensibilidad a la fuerza. Este es el conocimiento que empleó para transferir su conciencia a sus clones tras su muerte. Y estos serían los poderes de la fuerza más relevantes, cómo se manifiestan y categorizan. Espero que el vídeo te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo con él. Si es así, dale un like, déjame un comentario con el poder que te gustaría tener y comparte el vídeo con tus colegas. Suscríbete para seguir recibiendo lore del bueno y no olvides que puedes apoyar al canal siguiendo a Gonky en sus redes, en el podcast de Muermos Galácticos o comprando ropa guapísima y sables de luz flipantes usando el código y enlaces que tienes en la descripción del vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.